Bueno, vamos a seguir con la idea del contexto. Bajo esto un poco. Lo subo un poco. Sí. ¿Está bien? Ok. Bien. La idea del contexto, yo tomé de ejemplo algunos versículos en Malaquías y para trabajar un poco con contexto. Y así que vamos ahora al libro de Malaquías y vamos a hablar hay 4 niveles del contexto. Entonces, Malaquías de 3. No, yo no quería comenzar en 3, no. La idea es comenzar 4. 4, 1 al 6. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Y ahora vamos a... tengo que confesar que cuando elegí ese texto, no estaba pensando tanto en el contexto que sigue, porque el libro termina. Así que creo que la próxima vez que enseño la clase voy a buscar otro texto. Pero, y también las primeras 2 veces que enseñaba, yo tomé este texto a la par con el texto en Mateo 11, donde Jesús dice cómo era el cumplimiento de esta profecía con Juan el Bautista. Así que veo que voy a tener que cambiar algunas cosas, pero aún puede servir. El contexto inmediato es el contexto el texto que quería enfocar era el texto sobre en los versículos 5 y 6. Y aquí envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ver el contexto de esto, vemos el contexto inmediato, podríamos observar muchas cosas, ¿sí? Uno es que es un texto sobre el juicio. Eso queda muy claro. 4.1 que es un texto sobre juicio y también una profecía acerca de versículo 2, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, que es una profecía mesiánica. Y también la profecía acerca del versículo 3 del juicio de Jehová contra los malos, dicen. Y también menciona la ley de Moisés, y que esa ley contiene ordenanzas y leyes. Y entonces ahí vemos que la idea del profeta
la venida del profeta Elías está relacionada con juicio, con la venida del Mesías y también relacionado con la ley de Moisés. Pero eso es más como uno dice, pero ¿cómo es que todas estas cosas están coordinadas en el texto? Pero ese es el contexto inmediato. Y cuando yo tengo que estudiar un texto, comienzo haciendo algunas observaciones en cuanto a cuál es el contexto inmediato, no tomar el versículo de una manera aislada. También el versículo 6 parte del contexto. Él, hablando de Elías aquí, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hemos notado del tema de juicio, del tema de la ley de Moisés. Ahora vamos a ver el contexto, no el contexto inmediato, sino en todo el libro. ¿De qué se trata el libro de Malaquías como un libro? Como libro? Y temas de Malaquías. Malaquías está estructurada como reclamos y la respuesta. Entonces, Malaquías comienza con Jehová diciendo, ustedes están haciendo, es una acusación. Dice Dios, ustedes hacen esto. Y luego contesta la gente, pero ¿cómo que lo estamos haciendo? Y luego Jehová explica, ustedes están haciendo esto ¿por qué? Entonces les doy un ejemplo. Comenzando con Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y al siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué? Entonces Jehová hace su carga contra ellos. Ellos contestan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Contesta ahora Jehová, en que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Otro ejemplo de esto es en capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Acusación. Respuesta. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Respuesta de Jehová. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces tenemos el reclamo de Jehová contra su pueblo. Ellos contestan y él después, Jehová contesta. Y ahí vemos en 3:1 también otra mención de un mensajero que él va a enviar, que yo identifico con su profecía sobre Elías. Y así que tenemos en el libro esa idea de que un libro dirigido a personas que están faltando la devoción a Dios. Dios les reclama, ellos contestan y Él les muestra su falta. Bueno, si tuviéramos más tiempo podríamos ir capítulo por capítulo, pero simplemente estoy dando un ejemplo de cómo nosotros buscamos el contexto inmediato, ahora el contexto del libro,
Y ahora vamos a buscar el contexto en el mismo testamento, porque vamos a ver toda la Biblia después, pero ahora vamos a ver el contexto de Elías en el Antiguo Testamento. Y esto es muy interesante, el papel de Elías, porque y por el tiempo no podemos leer todo el texto porque es muy largo. En Primero Reyes 17 a 21, o sea, son 5 capítulos. Claro, es largo, no vamos a leerlo, pero el ministerio de Elías es el ministerio de llamar al pueblo de Israel a volver a Dios. ¿Y cómo volver a Dios? Volver a obedecer la ley que Él les había dado por manos de Moisés. Y así vemos en el ministerio de Elías, vemos que tenía el ministerio de hacer volver al pueblo. Elías no escribía profecía, él no era uno de los profetas que dejaba escritos. Él fue y profetizó a Acab, profetizó al pueblo. Él fue y cuando predicó al pueblo, él en Primera Reyes, ¿dónde está? 10, sí. Vamos a ver su ministerio de llamar al pueblo a volver a Dios en 1 Reyes 18, 20. 18, 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y así sigue todo el encuentro, y el encuentro termina con Elías diciendo al pueblo: maten a los profetas falsos de Baal. Entonces él llama al pueblo a volver a su Dios. Es algo que vemos entonces repetido en Malaquías, que Elías tiene ese ministerio. Pero cuando buscamos en la Biblia como un todo, tenemos que ahora no solo ver el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. Y en el Nuevo tenemos en varios de los evangelios, pero yo elegí en Mateo 11, Jesús mismo explica el cumplimiento de la profecía. Verso 10. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús ahora está ubicando a Elías y ubicando a Juan en el plan de Dios. Y está diciendo: Juan cumplía esa profecía acerca de Elías. Tanto como Elías convocó al pueblo y les llamó al arrepentimiento y al volver de la ley de Moisés,
Juan el Bautista es quien anunciaba y llamaba a la gente a volver a su Dios, pero Jesús está haciendo referencia a sí mismo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, Jesús está diciendo que Él es el cumplimiento, que Juan estaba haciendo volver al pueblo a su Dios, el Dios que había inspirado el Antiguo Testamento, el Dios que había enviado la ley, el Dios que había enviado los profetas, que es el Dios cuya venida estaba anunciando Juan. Entonces, Él está ubicando a Juan en la historia de la redención. Bueno, se podría hacer mucho más con esto, pero quería ilustrar que el contexto no solamente son los versos antes y después, sino es el mismo libro, es el mismo testamento y también la misma Biblia proporciona un contexto para entender cualquier texto que está contenido dentro de la Biblia. Entonces eso un poco sobre el contexto. No sé qué pasó. Se apagó. Y finalmente, no es finalmente, pero en cuanto a otra cosa que es de mucha ayuda para entender un texto, son los pasajes paralelos. ¿Cuáles son los pasajes paralelos? Son los textos que tratan del mismo evento, de la misma persona o del mismo tema de que trata un texto. Entonces, por ejemplo, tenemos, si usted está estudiando o enseñando sobre la encarnación de Cristo, en Filipenses 2, 5 al 11, sería muy importante ver cómo Pablo también habla de lo mismo en Colosenses 1:15, o ver cómo en Hebreos 1, primer capítulo, y en Hebreos 2, también se habla de la encarnación. Esos son textos paralelos, así que con cualquiera de estos 4 textos, o también hay más textos, se puede enriquecer la interpretación viendo cómo se enseña sobre la encarnación de Cristo en los textos o pasajes paralelos. Lo mismo con la resurrección. La resurrección, bueno, 1 Corintios 15, pero también en Apocalipsis 20, 4 y 5, no lo puse aquí, pero también en Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses, donde enseña sobre la resurrección. Jesús también enseña sobre la resurrección. Entonces hay pasajes paralelos que si a mí me toca enseñar, si yo veo que el texto hay otros textos que enseñan paralelamente a esto, siempre voy y los estudio. El único peligro en esto es que a veces yo puedo terminar no predicando mi texto, sino puedo terminar predicando el texto paralelo. Pero yo como predicador o quien está enseñando, tengo que enseñar el texto que me toca enseñar y no comenzar con el texto que me toca enseñar y terminar enseñando el texto paralelo. Pero es un peligro, pero vale la pena estudiar el texto, los pasajes paralelos de este concepto. También el punto B, pasajes paralelos del mismo evento. Por ejemplo, en los evangelios muchas veces encuentra el mismo evento. Por ejemplo, la sanidad del paralítico bajado por el techo. Lo interesante es que cuando uno hace la comparación, que cada evangelio hace una énfasis un poco diferente. No se contradicen, pero no están enfatizando exactamente la misma cosa. Entonces, es bueno estudiar los otros eventos. O la vida de Pablo en el libro de los Hechos, comparado para dar información sobre las epístolas que él escribe a las iglesias en el mismo lugar. Entonces tenemos mucho material en el libro de los Hechos acerca de su estadía en
Corinto, también ¿cómo se llama? En Éfesis y también, ¿cómo es la ciudad? No Filipo, Filipenses. No me sale el nombre de la ciudad, pero... ¿Filipo es? Ok, Filipos. Bueno, entonces, y entre otras cosas. Así que eso también es una ayuda. Y otra cosa que tenemos en el libro de Reyes y Crónicas, tenemos en Reyes se trata de los reyes israelitas y judíos. En Crónicas solo se traza la historia de los reyes judíos, del reino de Judea. Así que, pero también lo he encontrado muy interesante comparar entre los dos, entre Reyes y Crónicas, cuando se trata de la misma persona. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con el lenguaje. Quiero decir algo al respecto. Cuando estuve en Colombia hace un mes, estuve enseñando en una iglesia como esta, y cuando terminé de hablar sobre estudiar el lenguaje y las palabras, un par de hermanos se expresaron así, que decían, son tantas cosas, nunca vamos a aprender a hacer todo esto. Y ellos se sentían un poco deprimidos porque decían, ¿cómo vamos a aprender a hacer todo esto? Entonces, quizás entre ustedes hay alguien que está sintiéndose un poco bajoneado porque dice, yo nunca puedo aprender todo esto. Lo que quiero decir es que lo que estoy diciendo, estoy juntando muchas cosas en un espacio, en un tiempo muy corto. Entonces, estoy hablando de un montón de detalles y no es que uno puede hacer todo esto siempre en el mismo estudio. Si a mí me toca enseñar o predicar, si tengo tiempo, si dicen con anticipación, yo voy a hacer mucho. Pero a veces me dicen con el día antes, podría ayudar porque se enfermó fulano, podrías predicar. Bueno, yo siempre quiero estar listo, pero la realidad es si me da un día o 2 días de anticipación, yo no voy a estar haciendo todas las cosas de que estoy hablando a ustedes. O sea, tenemos que ser realistas en ese sentido. Y la otra cosa es la parte de la experiencia, porque yo comencé a hacer esto bastante joven y ustedes no van a creer que cuando yo comencé que yo sabía todo esto. O sea, eso es un trabajo de años. Así que yo creo que tenemos que simplemente confiar en el Señor y hacemos lo que podemos cada día. Y Él nos va a ayudar. Y entonces yo presento estas cosas a ustedes y por otra parte, yo en preparar esta clase, este material, yo he visto cosas fabulosas hechas por hombres yo veo a ellos, digo, yo nunca voy a poder hacer lo que ellos hacen, porque tienen más talento, son más inteligentes, más experiencia. Pero yo creo que a todos nosotros comenzamos, Dios nos salva como somos. Dios nos santifica, Él comienza con nosotros como somos. Y en nuestro servicio, Él comienza con nosotros con los dones que tenemos, no con los dones que no tenemos. Y con la experiencia que tenemos, y Él no comienza con lo que no tenemos. Dios siempre obra con nosotros en las condiciones en que Él nos encuentra. Y siempre hace cosas maravillosas. Así que quiero animarles, por favor, no se desanimen con tantos detalles y tantas posibilidades
que son cosas que yo he juntado de muchos hombres que han trabajado toda su vida con estas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco del lenguaje figurado. Y es una parte muy linda del lenguaje. Nosotros afuera estamos hablando de cómo el español es un idioma riquísimo en palabras diversas para hablar de la misma cosa, y en expresiones y formas. Y el español tiene formas muy pintorescas, formas graciosas, formas muy vívidas, muy intensas de hablar de las cosas. Y eso es parte de la riqueza del idioma. Y tanto como el español tiene esto, gracias a Dios que en el hebreo hay mucho de esto también. Y las buenas traducciones al español del hebreo refleja esa riqueza verbal, esa riqueza de imágenes, de sensaciones que da el idioma. Así que vamos a estudiar muy brevemente, pero de manera sistemática, algunas de las formas del lenguaje figurado. Y bueno, el primero que tengo es el símil. ¿Qué es el símil? Bueno, tiene algo que ver con la palabra similar, ¿sí? El símil es algo en que una cosa es comparada expresamente con otra cosa. Y para hacerlo se usa palabras tales como, así, semejante. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Isaías 55, 10 y 11. Eso hace de la lectura de la Biblia muy interesante. El Espíritu Santo no es aburrido. Él inspiró a los autores humanos a usar su creatividad. Y 55:10. Porque como desciende, ahí es esa palabra, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Entonces, así está diciendo, mi palabra es como la lluvia y la nieve que hace su obra. Así es mi palabra. Y eso es un símil. Tenemos otro símil también en Salmo 102, 6. Soy semejante al pelicano del desierto, soy como el búho de las soledades. Hay otra palabra. Se ve que está mal, ¿no? Soy como él. Eso es un símil. Y bueno, hay otras citas bíblicas ahí también. Por la hora vamos a seguir tratando de no demorar demasiado. Metáfora, entonces, un símil es una comparación expresamente hecho y se usa palabras como, así, pero una metáfora es como una comparación, pero no se usa palabras como, así, semejante a, sino que se supone que la persona que lo escucha o que lee la metáfora va a entender que esa cosa figurada está en el lugar del otro, sin decir así o como. Ejemplos sería
Vamos a Jeremías 2:13. Donde dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde está la metáfora? Bueno, me dejaron a mí, Dios hablando, fuente de agua viva. Dios es una fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas. Pero cuando dice cisternas no está hablando de cisternas literales, sino ellos han hecho para sí o prácticas religiosas o cosas que no pudieron contener esa agua viva. Ahora, ¿cómo sería si fuera símil? Sería, yo Jehová soy como fuente de agua viva. Eso sería símil. Pero metáforas me dejaron a mí fuente de agua viva. Se deja entender sin una comparación explícita. Vamos a hacer uno más. Génesis 49:14. Isaacar, asno fuerte que se recuesta. Así que ahí no dice Isaacar es como un asno fuerte. No, dice Isaacar, asno fuerte. Es una metáfora. Enigma. Esto es casi como una adivinanza, es una cosa difícil de entender. Por ejemplo, en Juan 13:3. Creo que lo hice algo. No sé qué, no, eso no está bien. Está mal la cita. No. Tiene que ser otra cita bíblica. Bueno, entonces vamos ahora a Lucas 22:36. ¿Cómo es? No escuché bien. La que Sansóncita que... Sí, es una... Sí. Cosa más fuerte Sí. Cosa más dulce que la miel. Sí, como una adivinanza. Y Lucas 22:36. ¿Ese es un enigma? Yo diría que es más bien una adivinanza. Pero es medio enigmático Parece que también. usa la palabra enigma. Sí, porque podría ser enigma también. ¿Qué cosa más dulce que la miel? Sí, no, también lo es. Bien, Lucas 22:36 les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y uno dice, ¿por qué Jesús dijo esto? Bueno, tiene explicación, pero la explicación no está a la flor del piel. Hay que indagar bastante para que esto tenga sentido. Es un enigma. Hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Figura que consiste
en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla. También podríamos decir exageración. A veces nosotros tenemos problemas con esto porque se nos ha enseñado que no debemos de mentir, ¿sí? Es verdad. Entonces dicen, pero si no es verdad, literalmente no sería mentira. Voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a, el libro de Jueces 7. Dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Mentira o hipérbole? Hipérbole. Tengo que buscar esto, porque no lo tengo a mano ahora, pero a veces en el Antiguo Testamento leemos que dice que, por ejemplo, Josué y el ejército de Israel mataba a todos, no dejaron ni a ninguno que respiraba. Entonces, literalmente quiere decir que mataron a todos y no había ninguno. ¿Y qué sucede entonces? Que un par de capítulos después leemos que tiene que hacer otra guerra contra la misma gente. ¿Qué pasó? ¿Es que realmente se mató a todos? No, es que se hizo una gran matanza. Es una forma de decir esto. Otra figura es la metonimia, y vamos a considerar esto, metonimia y senecto, que son muy fáciles de confundir, así que yo mismo siempre los confundo y no les estoy tomando un examen sobre la diferencia entre metonimia y senecdoque, pero es una figura, o los dos son figuras muy importantes en la interpretación. Voy a leer la acepción de la palabra. Metonimia es un tropo que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada. Entonces, un ejemplo de esto. Cuando en primer ejemplo Moisés y los profetas, el mismo Señor Jesús a veces habla de Moisés y los profetas, pero cuando la forma en que Él lo dice, se da a entender que Él no está hablando de las personas de Moisés y las personas de los profetas como hombres, sino que está hablando de lo que ellos escribieron. Porque dice, ustedes buscan en los profetas, o ustedes buscan en Moisés. No, en Moisés no, en lo que escribió Moisés. ¿Sí? Entonces, esto es una metonimia. En el ejemplo, cuando dice, por ejemplo, los profetas dicen que habla a Jacob, pero ¿quién es Jacob? No están hablando literalmente a Jacob, sino a toda su descendencia. Y esto en los profetas. Y otro ejemplo en el número 3, cuando se habla de usa tierra para la palabra tierra, pero realmente está refiriéndose al pueblo que vive en esa tierra. Bueno, senecdoque es cuando se usa una palabra, una parte de una cosa para referir a la totalidad de la cosa, o se usa la totalidad para referir a una parte. Entonces, ejemplos de esto, cuando se dice alma, Hechos 27 y 37 es donde ellos naufragan.
Y Pablo dice que nadie se va a perder la vida, pero no dice que todas las personas se van a salvar, sino que dice que no se va a perder el alma. O sea, está hablando de toda la persona, usando alma por persona. En Génesis 6:12, Dios pronuncia el juicio sobre todo el mundo antes del diluvio. Y dice, toda carne sea corrompida. ¿Y qué está diciendo? ¿Solo la carne? No, está diciendo toda la humanidad, pero está usando carne para hablar de la raza humana. Y otro ejemplo de eso cuando dice, vamos a Génesis 31:42, es un ejemplo interesante. Génesis 31:42. Y ahí Jacob está discutiendo con Labán, su suegro, porque él, en este momento él está saliendo, escapándose de Labán con los dos hijos, con Raquel y con Lea, y está reclamando a Labán por la injusticia que le ha hecho Labán. Entonces, verso 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero no solo sería las manos vacías, sería con sus arcas vacías, con sus alforjas vacías, sería sin ni un animal, sin un camello, sería sin las hijas, sin sus hijos. Así que cuando dice manos vacías está figurativamente hablando de muchas cosas más. Así que esto, pero hay otro ejemplo del idioma figurado aquí. Fíjense ustedes, 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac. Interesante, o sea, está usando esa palabra temor para referirse a Dios. Temor, eso es creo que sería una metáfora de Dios. Bueno, otra figura es la ironía. Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Y tenemos uno muy famoso en Job 12. Y Job no está muy contento con sus amigos. 12, 1 y 2. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. ¿Lo dice seriamente? No. Es ironía. Él está muy enojado con sus amigos y la forma en que ellos le está tratando a él. Personificación. Eso es tratar una cosa no personal, que podría ser una piedra o un animal o otra cosa, como si fuera una persona. Entonces, por ejemplo, vamos al Salmo 114. Los salmos son una fuente inagotable de figuras, de dicción, de palabras figuradas. Personificación, Salmo 114, 3 y 4. El mar
lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Está hablando de cosas geográficas como si eran personas, como si tuvieran pies y tuvieran ojos y si pudieran saltar. Y después eufemismo, y eso es cuando hablamos de algo que si lo hacemos directamente puede ser muy ofensiva, puede tener ser de mal gusto, digamos, culturalmente o en cuanto al decoro, en cuanto a los buenos modales, pero así que empleamos otra forma. Un ejemplo de esto en Deuteronomio, no, eso no era. Primero Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Algunos estudiosos dicen que cuando dice quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, que está diciendo que Elías está insultando a su Dios diciendo que se ha ido al baño. Y no sale tanto en el español, en el hebreo es como sale más para apoyar esa idea. ¿Dónde está Génesis? A ver si es Génesis 19:5. A ver. Y esos los ángeles que visitan a Sodoma para advertir a Lot de sacarle a él de la destrucción, llamaron a Lot y le dijeron los ángeles: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Perdón. No. Eso es la gente de Sodoma que están hablando a Lot, perdón. Y la gente de Sodoma llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y bueno, eso, como sabemos por el contexto, que esos hombres querían tener relaciones sexuales con las visitas de Lot. Y así que, pero era una forma más delicada de decirlo. Y bueno, finalmente, paradoja, que es diferente de un enigma, porque la paradoja es más clara, pero es una contradicción aparente. Y hay muchos de estos en el sermón de Jesús en el monte. Mateo 5, por ejemplo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos. 10. Bienaventurados los que padecen persecución.
Porque la palabra bienaventurados quiere decir o dichoso o aún feliz. Literalmente felices son los que lloran. Es una paradoja, ¿no? Felices los que padecen persecución. Es una paradoja. Así que tenemos, y como esto hay muchos más. Yo en el sílabo que envié Javier, yo le envié un sílabo, ¿no? Sí. Bueno, en la parte final del sílabo hay varios libros mencionados que tratan de esto con mucho más detalle. Hay un libro, muy buen libro por un señor Martínez, que tiene mucho más detalle también por un señor Terry, un señor Milton Terry, que era inglés, que escribió su libro hace como, no sé, 120 o 140 años atrás, pero sigue siendo un muy, muy buen libro sobre la hermenéutica. Y él habla mucho más sobre estas cosas, sobre el uso del idioma en sentido figurado. Así que esos son pocos ejemplos, pero cuando leemos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leerlo con el intelecto, pero cuando la Biblia habla de manera imaginativa, también tenemos que leer con la imaginación. No digo con la fantasía de inventar cosas, pero cuando la Biblia habla y usa ese tipo de lenguaje, debemos de usar nuestra imaginación y así vamos a entender mejor lo que se está diciendo. Y así que a mí me gusta mucho esto de ver cómo en la palabra se expresa de formas tan creativas, con tanta frescura, con tanta fuerza, con tanta intensidad. Y imagínense qué aburrido sería la Biblia si todo se escribía como un libro de texto sobre la química. O si la Biblia todo fuese escrito como un código legal. Pero no, Dios en su gran sabiduría escribió un libro lleno de historia, de poesía, de mucha vitalidad. Y así que no vamos a echar a perder tanta riqueza verbal que Dios nos ha dado en su palabra. Bueno, mañana, si Dios quiere, vamos a seguir con tipos y símbolos, también un estudio muy interesante. Yo lamento que en lo que estamos haciendo estamos volando, yo siento que estamos volando sobre la superficie. Hay tantas cosas, pero no hay tiempo de hacer todo, pero vamos a hacer lo que podemos y mi deseo es que esto proporcione algunas ideas y que sea más rico su estudio de la palabra de Dios. No sé si alguna pregunta, algún comentario, algo que se le ocurrió mientras estábamos viendo estas cosas. ¿Alguna cosa? Sí. Viene el micrófono. Sí, nada más porque como se están usando muchas palabras, como eso de sinedoque y todas esas palabras, entonces para que los demás vean eso, son cosas que el nombre al final de cuentas es lo de menos. La idea es que entendamos, creo yo, eso sería un consejo, que todos esos tipos de lenguaje se encuentran en las Escrituras.
para no cargarnos presión, porque usted piensa que quizás es mucho y como no estamos abarcando, pero si no nos enfocamos tantos en las palabras, porque también veo yo que hay muchos jóvenes, y los he visto más en América del Sur, cuando predican, o sea, no sé por qué lo hacen, no quiero ser calumniador, pero usan tanta palabra de estas para demostrar conocimiento, y yo no sé por qué lo hacen, y ellos usan este lenguaje, yo no se lo oigo a nadie. Yo puedo a tratar ese tema, les puedo explicar eso sin mencionar la palabra. Sí. ¿Me entienden? Y ellos la mencionan y hacen toda una gala de la hermenéutica y de todo eso. Entonces eso complican las cosas. Si ya es suficiente la palabra hermenéutica, le digo, bueno, esa no se puede porque prácticamente es la ciencia de la interpretación, y la Biblia necesita la interpretación o el exégesis. Pero ya todas estas palabras son términos teológicos que realmente son buenos usarlos, como en el caso que usted lo está aplicando, pero para que no nos carguemos mucho, creo que sería necesario que basta con el contenido, con que sepamos que ese lenguaje, como lo explicó bien al final, como resumen, que la Biblia tiene un lenguaje hermoso. Sí. Al que no le gusta la poesía va a encontrar historia, al que no le gusta va a encontrar la misma verdad en un lenguaje metafórico, en un lenguaje simbólico. O sea, ella da su salvación y sus verdades en diferentes lenguajes, y eso creo que es lo que dijo, un buen resumen de lo que dijo ahorita. Sí, yo estoy de acuerdo con esto, que darles en este material esas palabras no es para cargar el mensaje o la enseñanza con esos términos, sino, como usted acaba de decir, es poder señalar mientras tengamos la oportunidad de enseñar o predicar, señalar la riqueza que está en el texto, pero decir el nombre del tipo de figura por decirlo no tiene mucha importancia. Es más bien emplear esa figura con su fuerza, con su frescura, con su poder ilustrativo, porque cuando nosotros enseñamos estas cosas, la mente se acuerda de estas cosas, a veces porque son graciosas o porque son muy llamativas, y nos acordamos de esto, o memorizamos un versículo de estos, y nunca nos olvidamos. Bueno, Dios lo hizo así intencionalmente. Sí. Gracias. Bueno, ya son las 9:01 y tal vez alguien está perdiendo su programa favorito. O alguna cosa. Sí. En Argentina también Sí, no. Hay hermanos que están bien hasta más o menos, por así decirlo, 9 menos cuarto, y ya comienzan y tratan de disimular que están mirando el reloj, pero todo el mundo sabe que lo están mirando. Así que, muy bien. Bueno, gracias hermanos. Si Dios permite, nos seguimos, vamos a reunirnos mañana, y gloria a Él. ¿Podría, hermano Ricardo, podría guiarnos en una oración antes de que salgamos?